Las personas tienen ideas, opiniones y hasta buenas intenciones. Pero para conocer la verdad hay que ir al manual de la vida. Bienvenido a Es Escrito Está, un programa interactivo de preguntas y respuestas en vivo. Preguntas frecuentes sobre el tema de la dieta kosher o las leyes kasher. Pregúntale al Roy, ¿qué significan la palabra kosher? La palabra kosher es una palabra que hoy, en el siglo XXI, ha entrado a estar en las bocas de muchas personas y en especial a muchos de los productos que conocemos hoy de alimento en las tiendas o supermercados. La palabra kosher significa apto o también puede significar apropiado, y en este caso entendemos la comida que ha sido ordenada, asignada por el Eterno para nuestro consumo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 44, verso 23, dice la palabra: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Pregúntale al Roy, ¿qué significa kasher? Esta palabra, kasher, significa un conjunto de requerimientos que alberga la Torá en el sentido del alimento, en el sentido dietético que el Padre Eterno ha entregado para nuestra salud, para nuestra sana alimentación. Pregúntale al Roy, ¿por qué es importante seguir la dieta kosher o bíblica? Una de las preguntas más importantes que todo ser humano deberíamos hacernos en algún momento. En primer lugar, porque es un mandamiento que el Eterno nos ha entregado, al cual debemos acogernos, es decir, obedecerlo, aún así, aunque no lo entendamos completamente. El libro de Levíticos capítulo 11 y el libro de Deuteronomio en el capítulo 14 nos hablan sobre este tema, y es un conjunto precisamente de normas dietéticas, kashrut, que pueden interpretarse y que son dadas precisamente para el cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo. Y debemos considerar, por ejemplo, el verso 45 del libro de Levítico capítulo 11, que dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Por lo que podemos entender que esta dieta va mucho más allá de lo que es propiamente el cuidado del cuerpo y de la salud, puesto que el comer es un acto divino que nos conecta con nuestro Creador. Luego entonces, la dieta kosher es principalmente para el cuidado de nuestra alma y la conexión espiritual con nuestro Padre Eterno. Ahora, esta pregunta, repito, es bien importante, toda vez que culturalmente a lo largo de la historia de nuestra comunidad nos hemos alimentado de una manera muy mal apropiada, de tal manera que esto ha traído grandes consecuencias, o mejor, graves consecuencias en la salud de nuestras pasadas familias. Pregúntale al Roy, ¿no hizo Yeshua limpios todos los alimentos? Lo dice el libro de Marcos capítulo 7, verso 19, Roy. Ciertamente Yeshua en esta cita nos habla de los alimentos y evidentemente lo entendemos así, pero realmente este texto no se está refiriendo al alimento en el sentido comestible, porque vemos allí que todas las personas presentes, siendo judíos, solo comían alimentos kosher. Yeshua debatía en cuanto a las tradiciones de los ancianos, específicamente desmintiendo la contaminación espiritual que entraba al cuerpo por omitir la tradición del lavamiento de las manos. ¿Por qué a Pedro se le dijo mata y come? Ya que
había hecho los animales limpios. El libro de Hechos, capítulo 10, verso 15, le dijo: mata y come. El Eterno trató con Pedro de una forma en la que pudiera entender claramente este mensaje, que no tenía que ver precisamente con comida o alimentos, pues finalmente Pedro ni mató ni comió de la visión. El Eterno utilizó animales para ejemplificar que Él no hace acepción de personas, lo cual evidentemente Pedro comprendió finalmente, como lo muestra en el libro de Hechos, capítulo 10, verso 28 y verso 34. Pregúntale al Roe. Si el Eterno nos prohibió comer muchos animales que hoy se consumen, ¿para qué entonces los hizo? Es una pregunta muy interesante y parece algo contradictorio. ¿Para qué hizo todos estos animales si no los podemos consumir? Pues evidentemente todos y cada uno de los elementos creados no fueron hechos solamente para el consumo de una persona, sino fueron hechos como parte esencial de purificar, de limpiar todo el entorno del ser humano. Por ejemplo, los reptiles, que son contaminantes para nuestro cuerpo, como lo dice el libro de Levítico capítulo 11, verso 43. Así entendemos un ejemplo muy simple como es el cerdo. El cerdo, las personas acostumbran a comer el cerdo y se burlan cuando hablamos del no comer cerdo. Pero básicamente es importante recordar que esta creación de Dios fue con el único propósito de que este animal recogiera toda la basura, todo el escombro, todo lo desechable de la naturaleza y evitar que el hombre de hecho lo consumiera. De tal manera que cuando nosotros consumimos en alguna circunstancia este tipo de carne de cerdo, traemos esa contaminación a nuestro cuerpo. Y esto pasa exactamente igual con el caso de los camarones, el camarón que a la gente tanto le gusta comer. El camarón es el animal que limpia precisamente toda la suciedad del mar. Pregúntale al Roe. ¿Por qué se dice que son fuertes en la fe los que comen de todo? Y sacan la cita bíblica de Romanos capítulo 14 para decir que comen de todo y son fuertes en la fe. Sí, es una expresión muy popular realmente, porque vemos que el apóstol Pablo utilizó la comida como un ejemplo de alguien que puede pensar que comer de todo le hace más fuerte que el que come solo legumbres. Esto para hacer un símil de quienes piensan ser más fuertes que otros, hablando del tema de la emuná, de la fe, es decir, hablar de que la emuná, cuando nos alimentamos de la emuná, es lo que evidentemente nos hace fuertes. No somos entonces llamados a juzgar en este sentido a las demás personas, tomando el ejemplo, repito, de la comida, que en realidad quienes comen verduras no son necesariamente más débiles, como lo vemos en el ejemplo de Daniel y sus amigos, que pidieron ser alimentados con verduras para no contaminarse cuando en realidad eran muy fuertes. Pregúntale al Robert, ¿quién cambió entonces la dieta bíblica? Muy bien, durante la separación de las corrientes judías de las corrientes cristianas, estas últimas en su intento precisamente de cortar la relación con la comunidad judía, considera como traidora al imperio, y es entonces cuando comenzaron a interpretar y a enseñar todo lo relacionado con el mal llamado Antiguo Testamento, que estaba abolido por la llegada de Jesús de Nazaret, quien había venido a establecer nuevos mandamientos mediante un nuevo sacerdocio, idea que no puede ser más incorrecta y equivocada. Es decir, que la religión vino a utilizar una especie de contradicción a todo lo que la Torá traía como mandamiento y darle libertad, entre comillas, libertinaje al pueblo de comer todo lo que la Torá prohibía. Pregúntale al Roy, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo que todo lo que Adonai creó es bueno si se toma con acción de gracias? En 1 Timoteo 4 lo dice, Roy. La palabra de Yahweh es la que nos ordena específicamente qué alimentos son los que Él ha creado para que podamos comer nosotros los creyentes. Por lo tanto,
Nada de lo que Él ha creado para nuestra alimentación es de desecharse, pero debemos participar de ellos con la oración, es decir, con acción de gracias. Recomendablemente, antes y después de cada alimento. Al dar gracias antes, reconocemos la presencia del Eterno en la creación de esos alimentos y su generosidad al permitirnos consumirlos. Ahora, esto es algo así como cuando se habla de un caso como la adicción a las drogas, para comparar. Sabemos todos que es inapropiado, que es indebido, que no se debe hacer, pero con el paso y al tiempo de hoy, las legislaciones de los hombres han considerado que está bien que los hombres tengan cierto nivel de adicción en determinadas proporciones. Básicamente, aunque sabemos por la ordenanza que no se debe hacer, el hombre en su manera de pensar permite hacerlo. Pregúntale al Roy, ¿cuál es la diferencia entre la dieta kosher de los judíos y la dieta bíblica toraica? Pues bien, la dieta kosher del pueblo judío contiene una serie de tradiciones o interpretaciones rabínicas, que es lo que llamamos la halajá, que no están precisamente contenidas en lo que es la dieta bíblica. Esto aplica a varios conceptos, a varios ejemplos que deberíamos considerar. Hay que tener en cuenta que la tradición oral o la tradición del pueblo judío a lo largo de más de 3000 años tiene una poderosa incidencia rabínica hasta nuestros días. Y es así como el hombre o las tradiciones judías observantes, más que enfocarse propiamente en el texto de la Torá, se enfocan en algunos conceptos de la Mishnah, que repito, son más tradiciones que elementos establecidos en la Torá. Es importante hoy en día enseñarle a las personas a diferenciar entre lo santo y lo profano. O sea, ¿es importante enseñarles a comer? Creo que la respuesta que voy a dar a esta pregunta es un poco fuerte. Cuando hemos tratado a nivel congregacional de enseñar sobre alimentación y alimentos saludables, y comidas orgánicas, y comidas kosher, muchas personas al escuchar estos temas nos dicen: nadie puede prohibirme lo que yo quiero comer, o nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, y en eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Pero lastimosamente, las gentes, como dice la pastora Pili, si no lo aprenden por revelación, lo aprenderán por persecución. He tenido la oportunidad de asistir al hospital a varias personas que dijeron este tipo de palabras: nadie tiene que decirme lo que debo comer. Y después de pasar por situaciones muy críticas de salud, los médicos les hacen la primera pregunta: ¿usted consume cerdo? Y ellos contestan: sí, prácticamente todos los días. Pues bien, si a partir del día de hoy usted vuelve a consumir una mínima porción de cerdo, déjeme decirle que sus días están terminados. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Tenemos que llegar al límite acaso de estar en un hospital en una situación crítica de salud para que sea un médico el que nos prohíba algunas cosas? Escucho con mucha frecuencia hermanos que me dicen: el médico me prohibió el arroz, o el azúcar, o el café, o el cerdo, o los camarones, o cualquier otra cosa. ¿Y por qué razón tuve que esperar a que el médico lo prohibiera? ¿Acaso no podemos nosotros ser obedientes a lo que la palabra en el sentido kosher nos enseña, que nos puede dar muy buena salud? El libro de Ezequiel, lo repito, en el capítulo 44, verso 23, nos enseña a discernir entre lo sagrado y lo profano, y distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Gracias, Roberto. Te invitaremos para una próxima sección. Haremos preguntas acerca de la Torá. ¿Te parece?